desde que era niña, siempre fui una soñadora. No podía evitar imaginarme cómo sería mi futuro, una carrera brillante en el mundo del derecho, una vida llena de retos y satisfacciones, y sí, como toda romántica empedernida. También soñaba con encontrar un amor que me inspirara, que me completara. No sabía entonces cuánto de ese sueño cambiaría con el tiempo, y cuánto aprendería sobre el amor y, lo más importante, sobre mí misma. Tenía 23 años y estudiaba en una prestigiosa universidad en Boston. La vida académica era intensa, pero yo disfrutaba cada momento. Era el tipo de persona que encontraba placer en el desafío. Fue durante una clase de Derecho Constitucional que mi vida cambió, aunque en ese momento no lo sabía. Allí estaba Julián, sentado al otro lado del aula. Su presencia era imposible de ignorar. Era carismático, de esos que llenan una habitación con solo entrar. Su inteligencia brillaba en cada comentario que hacía, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a hablar después de clase. Al principio, nuestras conversaciones eran puramente académicas. Hablábamos de casos judiciales, de nuestras aspiraciones, de nuestras ideas sobre justicia. Pero pronto, esas conversaciones tomaron un giro más personal. Julián tenía una sonrisa que podía desarmar a cualquiera, y una determinación que yo admiraba profundamente. Era como si, en él, viera un reflejo de todo lo que yo quería ser. Nuestra relación floreció rápidamente. Pasábamos horas juntos, ya fuera estudiando en la biblioteca o caminando por las calles de Boston. Había algo en el que me hacía sentir segura, como si todo fuera posible mientras estuviéramos juntos. Pero, como descubriría más tarde, no todo lo que brilla es oro. Después de graduarnos, nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Julián consiguió un trabajo en un prestigioso bufete de abogados en Nueva York, mientras yo decidí quedarme en Boston para hacer un posgrado. Al principio, estábamos determinados a superar la distancia. Nos llamábamos con frecuencia, y yo me aferraba a la idea de que nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero con el tiempo, las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas más escasas. Sentía como algo se desmoronaba, pero no quería aceptarlo. La verdad me golpeó de la forma más cruel. Fue una amiga en común quien me llamó para contarme que Julián estaba saliendo con una pasante de su bufete. Al principio, me negué a creerlo. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía alguien que me prometió tanto traicionarme de esa manera? Pero cuando lo confronté, no negó nada. Su confesión fue como un cuchillo que cortó todo lo que habíamos construido. Me quedé destrozada, pero con una lección que cambiaría mi vida. A veces, el amor no es suficiente si no hay respeto y lealtad. Los meses siguientes fueron un desafío. Reconstruirme no fue fácil, pero fue durante ese proceso que conocí a Tomás. Era amigo de una compañera de mi posgrado, y lo primero que noté en él fue su humildad. No era como Julián, no intentaba impresionar a nadie. Tenía una risa contagiosa y una forma de escuchar que te hacía sentir importante. Nuestra conexión no fue instantánea, pero fue genuina. Comenzamos siendo amigos, compartiendo charlas después de clase y almuerzos improvisados. Poco a poco, fui descubriendo en él una bondad y una lealtad que nunca antes había conocido. No era un amor apasionado y arrollador como lo fue con Julián. Era algo más profundo, más real. Con el tiempo, nuestra relación creció. Hicimos de Boston nuestra ciudad, explorando cada rincón juntos. También nos aventuramos a viajar. Nuestro primer viaje fue a Seattle, donde paseamos por el mercado de Pike Place y subimos a la aguja espacial. Más tarde, recorrimos la costa oeste, desde los viñedos de Napa Valley hasta las playas de Los Ángeles. Cada viaje era una nueva oportunidad para conocernos más, para construir recuerdos que se quedarían con nosotros para siempre. Una de las cosas que más me marcó fue la forma en que Tomás me hizo parte de su mundo. Conocí a su familia en Chicago, una familia cálida y acogedora que me hizo sentir como en casa desde el primer momento. A su vez, él conoció a mis padres en Miami, ganándose su cariño con su autenticidad y su respeto. Después de 2 años juntos, Tomás me sorprendió con una propuesta durante un viaje a Colorado. Estábamos rodeados de montañas nevadas, y mientras mirábamos el horizonte, se arrodilló con un anillo que llevaba grabado: «Eres mi hogar». Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Acepté sin dudarlo,
sabiendo que en él había encontrado no solo a mi compañero, sino también a mi mejor amigo. Nuestra boda fue un evento íntimo en un jardín cerca de Boston. Mientras caminaba hacia el altar, no podía evitar reflexionar sobre el camino que me había llevado hasta ese momento. Había amado, había perdido, y había encontrado un amor que superaba todas mis expectativas. Pero más que eso, había aprendido a amarme a mí misma, a valorar lo que realmente importa. La vida no siempre transcurre como la imaginamos, pero quizás esa sea la magia de vivirla. Cuando me casé con Tomás, llevaba en mi corazón las lecciones de los amores pasados, pero también la certeza de que este era diferente. A veces, me encontraba preguntándome cómo alguien como yo, que había caído y se había levantado tantas veces, había llegado a este momento de paz y felicidad. Este capítulo de mi vida, el de nuestro matrimonio, fue una experiencia completamente nueva, llena de sorpresas, aprendizajes, sobre todo, amor. Recuerdo la boda como si hubiera sido ayer. La celebración fue pequeña pero íntima, rodeada de nuestras familias y amigos más cercanos. Mientras caminaba hacia Tomás en el altar, mi mente viajaba por todos los momentos que nos habían llevado hasta allí. Era como si cada paso que había dado en mi vida, incluso aquellos llenos de dolor, me hubieran conducido hacia él. Nuestra luna de miel en Hawái fue el inicio perfecto de nuestra vida juntos. Nos sumergimos en un mundo de playas cristalinas, atardeceres interminables y promesas de amor eterno. Pero sabía que la verdadera aventura comenzaría al regresar a Boston. Vivir con Tomás fue un descubrimiento constante. Cada día aprendía algo nuevo sobre él y sobre mí misma. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora se volvían evidentes: su costumbre de dejar sus zapatos en cualquier lugar, su amor por el café fuerte, su forma peculiar de tararear canciones mientras cocinaba. Al principio, estas diferencias parecían obstáculos, pero con el tiempo me di cuenta de que eran precisamente esas peculiaridades las que lo hacían único, las que amaba. Hubo momentos en los que la convivencia nos puso a prueba. Recuerdo un día particularmente tenso en el que discutimos sobre cómo decorar la sala de estar. Yo prefería un estilo más minimalista, mientras que Tomás quería llenar el espacio con cuadros y recuerdos de nuestros viajes. En ese momento, la discusión parecía importante, pero ahora me río al recordarlo. Aprendimos a encontrar un balance, a ceder cuando era necesario y, sobre todo, a comunicar nuestras necesidades y deseos. Un año después de casarnos, nuestras carreras dieron un giro emocionante. Recibí un ascenso en la firma legal donde trabajaba, lo que me permitió liderar casos importantes y demostrar mis habilidades. Tomás, por su parte, fue promovido a gerente de proyectos en su empresa de ingeniería. Ambos estábamos emocionados por nuestros logros, pero también conscientes de que debíamos esforzarnos para mantener el equilibrio entre nuestras vidas laborales y personales. Con nuestros nuevos ingresos, decidimos mudarnos a una casa más grande en las afueras de Boston. Era un lugar acogedor, rodeado de árboles y con un hermoso jardín donde pasábamos las tardes hablando sobre nuestros sueños y planes a futuro. La mudanza también nos acercó a nuestros vecinos, quienes pronto se convirtieron en amigos. Organizábamos cenas y reuniones, creando una comunidad que enriquecía nuestras vidas. Fue en esa etapa de estabilidad y felicidad cuando llegó la noticia que cambió nuestro mundo: estaba embarazada. La emoción que sentí al ver la prueba positiva fue indescriptible. Durante los meses de gestación, Tomás fue un apoyo incondicional. Acompañó cada paso del camino, desde las consultas médicas hasta las compras de ropa para el bebé. Cuando finalmente nació nuestro hijo Lucas, supe que nuestra vida nunca sería la misma. Lucas era un bebé lleno de curiosidad y energía, y aunque las noches sin dormir fueron un desafío, cada sonrisa suya lo hacía valer la pena. 2 años después, nuestra familia creció con la llegada de Emma, una niña dulce y vivaz que llenó nuestro hogar de risas y amor. Ver a Lucas y Emma crecer juntos fue una de las mayores bendiciones de mi vida. Ambos eran tan diferentes, pero cada uno tenía una luz especial. Lucas heredó la curiosidad de Tomás y mi pasión por aprender, mientras que Emma tenía el carisma y la energía que iluminaban cualquier habitación. La crianza de nuestros hijos fortaleció aún más nuestra relación. Descubrí en Tomás un compañero de vida en todos los sentidos, alguien con quien podía compartir no solo los momentos felices, sino también los desafíos. Hubo días difíciles,
como cuando Emma tuvo fiebre durante una semana o cuando Lucas se cayó y se lastimó mientras jugaba. Pero siempre enfrentamos esos retos juntos, apoyándonos mutuamente y aprendiendo a ser mejores padres. Nuestra relación con nuestras familias también jugó un papel crucial. Mis padres viajaban con frecuencia desde Miami para pasar tiempo con sus nietos, trayendo consigo historias y tradiciones familiares que enriquecían la vida de Lucas y Emma. La familia de Tomás, en Chicago, era igualmente cercana. Cada visita a su hogar estaba llena de risas, comidas caseras y recuerdos inolvidables. En el ámbito laboral, ambos continuamos creciendo. Mis logros como abogada me permitieron ser reconocida en mi campo, mientras que Tomás lideraba proyectos innovadores que impactaban positivamente a la comunidad. Aunque nuestras carreras eran exigentes, siempre encontramos tiempo para nosotros, ya fuera a través de citas nocturnas o escapadas de fin de semana. Siempre pensé que mi matrimonio con Tomás sería suficiente. Habíamos construido una vida hermosa juntos, llena de estabilidad, amor y momentos felices. Teníamos 2 hijos increíbles, Lucas y Emma, un hogar cálido y carreras prometedoras. Todo parecía estar en su lugar. Pero con el tiempo, esa perfección empezó a sentirse vacía. Una rutina cómoda, sí, pero también monótona. Había días en los que me miraba al espejo y no podía evitar preguntarme, ¿esto es todo? ¿Dónde quedó la versión de mí que soñaba con emociones y aventuras? Fue en medio de esa etapa de mi vida que Julián reapareció. Lo supe antes incluso de verlo, cuando recibí el correo donde se detallaba que trabajaríamos juntos en un caso de corrupción. Mi corazón se detuvo por un segundo. Habían pasado años desde la última vez que nos vimos, pero la mención de su nombre removió algo en mí, un eco de un pasado que pensé enterrado. Julián, mi primer amor. Julián, el hombre que una vez me rompió el corazón. El día que nos reencontramos fue una mezcla de emociones. Caminé hacia la sala de reuniones con una máscara de profesionalismo, pero por dentro sentía un torbellino. Y ahí estaba él, de pie junto a la ventana, con el mismo aire confiado y esa sonrisa que siempre había sido su marca. Había cambiado, claro. Su rostro reflejaba los años, pero su esencia seguía intacta. Nos saludamos cordialmente, como 2 colegas que apenas compartieron un pasado, pero nuestras miradas hablaron mucho más de lo que las palabras podían decir. Al principio, me dije a mí misma que no era nada. Trabajaríamos juntos, resolveríamos el caso y seguiríamos adelante con nuestras vidas. Pero Julián era Julián, y él sabía exactamente cómo deslizarse bajo mi piel. Cada reunión, cada conversación, cada comentario cargado de una nostalgia sutil, todo me llevaba de regreso a esos días en la universidad, cuando creía que él era el amor de mi vida. La primera vez que compartimos una cena, fue completamente casual. Habíamos tenido una larga jornada de trabajo, y ambos necesitábamos un descanso. El restaurante era pequeño, íntimo, y nuestras conversaciones fluyeron con una facilidad que casi me asustaba. Me reí como no lo hacía en meses, tal vez en años. Y entonces, en un momento que pareció durar una eternidad, nuestras manos se rozaron. No fue un accidente, y ambos lo supimos. Un simple toque que llevaba consigo el peso de una decisión que cambiaría todo. Cuando llegué a casa esa noche, me sentí asfixiada por la culpa. Vi a Tomás, a mis hijos dormidos en sus camas, y me pregunté en qué momento me había convertido en alguien capaz de traicionar a las personas que más amaba. Me prometí que no volvería a pasar, que sería fuerte. Pero Julián tenía una forma de desarmar mis defensas, y no pasó mucho tiempo antes de que cruzáramos esa línea una vez más. Cada encuentro con él era como vivir en un sueño, pero también en una pesadilla. Habíamos creado un mundo paralelo, uno lleno de secretos y riesgos. Usábamos aplicaciones que nuestras parejas desconocían para comunicarnos, planeábamos nuestros encuentros con cuidado, siempre asegurándonos de que nadie sospechara. Julián viajaba a Boston con frecuencia, y yo aprovechaba cada oportunidad que tenía para verlo, aunque sabía que estaba mal. Cuando fingía viajes de negocios para encontrarnos en Nueva York, sentía como se acumulaba una presión insoportable dentro de mí, pero no podía evitarlo. Había algo en esos momentos con Julián que me hacía sentir viva de una manera que había olvidado. Era como si él me recordara una parte de mí que había quedado enterrada bajo las responsabilidades del matrimonio, la maternidad y la carrera.
Pero cada vez que volvía a casa, la realidad me golpeaba con fuerza. Tomás seguía siendo el hombre increíble con el que había elegido construir una vida. Mis hijos eran todo para mí. Y, aún así, ahí estaba yo, dividiéndome entre dos mundos que se sentían irreconciliables. Intenté terminarlo muchas veces. Tenía conversaciones enteras planeadas en mi cabeza, donde le decía a Julián que no podía seguir adelante, que lo que hacíamos estaba destruyéndome. Pero siempre encontraba una excusa, una razón para posponerlo. Había algo magnético en nuestra conexión, algo que no podía dejar ir, aunque sabía que debía hacerlo. Mi lucha interna se volvió constante, casi insoportable. Me preguntaba quién era realmente, qué tipo de persona había llegado a ser. ¿Cómo podía amar a mi familia y, al mismo tiempo, dejarme llevar por esta relación clandestina? Cada día, el peso de mis decisiones se hacía más difícil de cargar, pero también me sentía atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir. Después de tanto posponerlo, al fin tuve el valor de decidirme por dejar a Julián. Porque al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cuánto hemos construido Tomás y yo. Cada experiencia, cada desafío y cada logro nos ha llevado a este punto. Y aunque la vida nunca deja de sorprendernos, sé que, con Tomás a mi lado, estoy lista para enfrentar cualquier cosa que venga. Porque al final del día, nuestro amor no es solo una promesa, sino una elección diaria de caminar juntos, de apoyarnos y de construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Cuando creí que tenía todo bajo control, ocurrió algo que cambiaría todo. Primero eran sospechas, luego la confirmación. El dolor era constante, una presencia invisible que parecía seguirme a todas partes. Desde que descubrí que estaba embarazada, mi mente no había dejado de dar vueltas. Lo supe incluso antes de realizarme la prueba, lo sentía en mi cuerpo, en mi espíritu. Pero cuando vi el resultado positivo, no sentí alegría, solo una ola de miedo que me dejó sin aliento. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la oscuridad de nuestra habitación, escuchando los suaves sonidos de Tomás respirando a mi lado, preguntándome cómo había llegado a este punto. Él era un hombre tan bueno, tan honesto, y yo había traicionado todo lo que habíamos construido juntos. Miré la pared, intentando convencerme de que podría salir de esta situación sin desmoronar todo a mi alrededor, pero en el fondo sabía que estaba atrapada. Con el paso de las semanas, el peso del secreto empezó a hacer estragos en mi salud. Perdí el apetito, el sueño y, poco a poco, mi energía para afrontar el día a día. Tomás lo notó, claro, pero le dije que era el estrés del trabajo. ¿Cómo podría explicarle la verdad? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y decirle que el bebé que esperaba no era suyo? Fue durante este periodo de descanso que Judith apareció en mi vida como un rayo de esperanza y al mismo tiempo, sin saberlo, como un peligro. Había sido mi amiga desde la universidad, alguien en quien siempre había confiado, y al verla de pie en mi puerta, me di cuenta de que no podía seguir guardando todo dentro. La invité a pasar, y mientras tomábamos té en la sala, sentí como las palabras comenzaban a derramarse antes de poder detenerlas. Estoy embarazada, Judith, le dije, mi voz temblorosa, casi inaudible. Ella sonrió al principio, pensando que era una noticia feliz, pero cuando vio las lágrimas en mis ojos, su expresión cambió. Pero, el bebé no es de Tomás. Judith se quedó en silencio, procesando lo que acababa de decir. Yo no podía dejar de hablar, como si al confesarme con ella pudiera liberar un poco de la carga que llevaba. Le conté todo, desde el reencuentro con Julián hasta el momento en que cruzamos esa línea, y cómo ahora estaba atrapada entre la culpa y el miedo. No sé qué hacer, le dije, mi voz quebrándose. Siento que voy a derrumbarme. Judith tomó mis manos entre las suyas, tratando de consolarme. Natalia, esto es complicado, dijo finalmente. Pero lo más importante ahora es que te cuides, por ti y por el bebé. Su apoyo me dio un poco de alivio, pero no podía evitar sentir que no todo estaba dicho. Había algo en su mirada, algo que me hizo dudar, pero en ese momento decidí ignorarlo. Lo que no sabía era que mi confesión a Judith desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría todo. Ella, probablemente buscando consejo o creyendo que hacía lo correcto, compartió mi secreto con una amiga en común que, sin que yo supiera, era hermana de la esposa de Julián. Cuando esa información llegó a oídos de su esposa,
Todo comenzó a desmoronarse. La llamada de Julián llegó una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena. Su voz estaba cargada de urgencia. Natalia, tenemos un problema. Mi esposa sabe sobre el bebé, y me ha amenazado con contárselo a Tomás. Sentí como el teléfono se me resbalaba de las manos. Mi secreto, ese que había luchado tanto por mantener oculto, estaba a punto de ser expuesto. Cada paso hacia la sala parecía eterno. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban, y mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Sabía que el momento había llegado, que ya no podía ocultarle la verdad a Tomás. Pero ¿cómo encontrar las palabras para algo tan devastador? ¿Cómo decirle al hombre al que había prometido amor eterno que no solo había traicionado su confianza, sino que llevaba un hijo que no era suyo? Tomás estaba sentado en el sillón, leyendo un libro, tan tranquilo como siempre. Su serenidad contrastaba con el caos dentro de mí, y eso solo lo hacía más difícil. Me quedé de pie, mirándolo por un momento, tratando de reunir el valor necesario. Finalmente, las palabras comenzaron a salir de mi boca, aunque parecían pertenecer a alguien más. Tomás, hay algo que tengo que decirte, comencé. Mi voz temblaba, y lo sentí tensarse mientras cerraba el libro y me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que algo no estaba bien. Estoy embarazada, añadí, viendo cómo sus ojos brillaban con una chispa de alegría que me rompió el corazón. Pero esa chispa desapareció tan rápido como llegó cuando añadí, y no es tuyo. Su reacción fue inmediata y devastadora. Su mirada, que siempre había sido cálida y llena de amor, se llenó de incredulidad y dolor. ¿Qué estás diciendo, Natalia?, preguntó, su voz quebrada. Quise retroceder en el tiempo, borrar mis errores, pero sabía que eso era imposible. Es de Julián, admití, sintiendo como si cada palabra arrancara un pedazo de mi alma. Lo siento tanto, Tomás. No hay excusa para lo que hice. He arruinado todo, pero necesito que me escuches. Su ira llegó como una tormenta, rápida e implacable. Se levantó del sillón y comenzó a caminar por la habitación, incapaz de quedarse quieto. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, su voz llena de dolor. Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todo lo que hemos construido. No tenía una respuesta que pudiera aliviar su sufrimiento. Solo podía decir la verdad, por difícil que fuera. Tomás, te amo, le dije, aunque sabía que esas palabras no significaban nada en ese momento. Sé que he destruido tu confianza, pero este bebé no tiene la culpa de mis errores. Quiero que lo criemos juntos, como una familia. No puedo hacerlo sin ti. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron como si no pudiera reconocerme. Criarlo juntos, repitió, incrédulo. ¿Cómo esperas que haga eso, Natalia? ¿Cómo esperas que mire a ese niño cada día y no recuerde lo que hiciste? Las semanas que siguieron fueron un infierno para ambos. Tomás apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, eran conversaciones tensas y llenas de reproches. Pero incluso en medio de su dolor, podía ver que luchaba consigo mismo. Era un buen hombre, un hombre que amaba profundamente a nuestra familia, y ese amor lo mantenía en conflicto constante. Por mi parte, intenté demostrarle que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para reparar el daño. Comencé terapia, tanto para enfrentar mis propios demonios como para buscar una forma de sanar nuestra relación. Cada sesión era como abrir una herida que aún no había cerrado, pero sabía que era necesario. Un día, después de semanas de silencio, Tomás me sorprendió. Llegó a casa después de una de sus caminatas y me encontró organizando las pequeñas prendas del bebé en la habitación que había preparado con tanto cuidado. Se detuvo en la puerta y me miró en silencio antes de hablar. Natalia, dijo finalmente, con una calma que me sorprendió. Esto no es algo que pueda olvidar fácilmente. Ni siquiera estoy seguro de poder perdonarlo. Pero tampoco quiero perder todo lo que hemos construido. Amo a Lucas, amo a Emma y, a pesar de todo, sigo amándote a ti. Este bebé no tiene la culpa de nada. Estoy dispuesto a intentarlo, pero necesito tiempo. Necesito que entiendas que esto no será fácil. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma rota.
Sabía que aún nos quedaba un largo camino por recorrer, pero la esperanza de que pudiéramos superarlo juntos me llenó de fuerza. No espero que sea fácil, le respondí, con lágrimas en los ojos. Solo espero que podamos enfrentarlo juntos. Cuando Tomás me dijo que quería intentarlo, sentí un alivio que no esperaba. Después de mi confesión, estaba convencida de que nuestra relación había llegado a su límite, de que jamás podría reconstruir lo que había destruido. Pero aquella frase, esa pequeña chispa de esperanza que me ofreció, me dio un hilo al que aferrarme. Me creí sus palabras, me convencí de que aún quedaba algo por salvar. Durante días, me moví por la casa con un renovado sentido de propósito, esforzándome por mostrarle que estaba dispuesta a cambiar, a enmendar el daño que había causado. Tomás siempre había sido un hombre metódico, un ingeniero que veía el mundo como un conjunto de problemas a resolver. Pero nunca imaginé hasta dónde llevaría esa meticulosidad cuando se tratara de nuestra relación. Lo descubrí una tarde, cuando por accidente encontré un documento en su escritorio, uno que me dejó paralizada. Había hablado con un abogado para solicitar el divorcio. Y no solo eso, estaba utilizando el acuerdo prenupcial que habíamos firmado antes de casarnos como su arma más poderosa. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones al leer los detalles. Ese acuerdo, que en su momento había sido mi idea, ahora era mi sentencia. Lo recordé con dolor, ese día en que lo redacté con precisión profesional. En aquel entonces, había querido protegerme después de la traición de Julián, asegurarme de que, si volvía a ser víctima de una infidelidad, no perdería todo lo que había construido. La ironía era amarga, ahora era yo la infiel, y ese mismo documento se había convertido en mi trampa. Tomás no solo planeaba divorciarse, sino que había calculado cada paso con precisión. La casa, el auto, la manutención mensual para Lucas y Emma, todo estaba organizado de manera que no los desamparara. Pero más allá de eso, dejaba claro que no quería involucrarse con el bebé que esperaba. Esa decisión, aunque entendible, me desgarraba. Sabía que sería Julián quien tendría que asumir esa responsabilidad, pero su posición como abogado en un bufete prestigioso lo hacía imposible. Julián no podía arriesgarse a que su reputación se destruyera por un escándalo como este, y yo quedaba atrapada en una situación sin salida. Las semanas siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y dolor. Tomás seguía siendo amable con los niños, incluso con Lucas y Emma que comenzaban a notar la tensión en casa. Pero conmigo, la distancia era evidente. Intenté hablar con él, explicarle que aún podíamos intentar salvar nuestra relación, pero cada vez que lo hacía, me encontraba con una pared de silencio que parecía impenetrable. Un día, finalmente enfrenté el documento. ¿Esto es lo que quieres, Tomás?, pregunté, sosteniéndolo con manos temblorosas. ¿Todo está calculado, incluso después de decirme que querías intentarlo? Tomás me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Quería intentarlo, Natalia, pero sabía que probablemente no funcionaría. Firmaste este documento porque querías protegerte, pero ahora te protege a ti y a mí. Y lo usaré, porque no puedo seguir adelante de otra manera. No te dejaré sin nada, pero ya no puedo ser tu refugio. Sus palabras me golpearon con fuerza. Había sido ingenua al creer que su tiempo y distancia eran para sanar, para reflexionar sobre nuestro futuro. En realidad, todo había sido una estrategia calculada, una manera de tomar el control mientras yo intentaba desesperadamente recuperar algo que ya estaba perdido. En ese momento, entendí algo fundamental. Tomás siempre había sido un hombre justo, pero no perdonaría lo imperdonable. Y yo, con todas mis decisiones impulsivas y errores, había caído en una red que yo misma había tejido. La vida después del divorcio no era nada como lo había imaginado. Aunque sabía que las cosas nunca serían iguales, no estaba preparada para el vacío que dejó Tomás al cerrar la puerta detrás de él. La casa, que antes estaba llena de su presencia, parecía más grande y más fría. Lucas y Emma seguían llenándola con sus risas y sus peleas infantiles, pero había algo diferente, algo que yo no podía ignorar. Lo había perdido, y no solo su compañía, sino también esa sensación de seguridad que siempre había sentido junto a él. Cuando supe que se había ido, traté de convencerme de que esto era temporal, de que tal vez el tiempo y la distancia podrían sanar lo que yo había roto. Pero Tomás siempre había sido un hombre pragmático, y poco a poco empecé a darme cuenta de que para él no había vuelta atrás.
Me concentré en criar a mis hijos, en tratar de ser la mejor madre que podía ser para ellos. Lucas y Emma eran mi ancla, las únicas constantes en una vida que había cambiado drásticamente. Pero entonces llegaron los comentarios, pequeños y aparentemente inocentes, pero que encendieron algo dentro de mí. Papá estuvo hablando con una maestra nueva, dijo Emma un día, mientras dibujaba en la sala. Se llama Anastasia. Es muy amable. Intenté no darle importancia. Tomás siempre había sido sociable, especialmente cuando se trataba de los niños. Pero luego, poco después, Lucas agregó algo más mientras cenábamos. Papá y la señorita Anastasia estaban hablando mucho en el parque. Parecía que se estaban divirtiendo. Una ola de celos me invadió. No tenía derecho a sentirlo, lo sabía. Tomás y yo estábamos divorciados, y él tenía todo el derecho de rehacer su vida, al igual que yo. Pero no podía evitarlo. La idea de que otra mujer pudiera ocupar el lugar que yo había dejado vacío me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Tomé el teléfono y lo llamé, más impulsada por mis emociones que por la lógica. Así que ahora tienes tiempo para coquetear con maestras, le reclamé, mi voz afilada por la frustración. Sentí que había un silencio al otro lado de la línea antes de que Tomás respondiera con calma. Natalia, no te debo explicaciones, dijo. Su tono era firme, pero no agresivo. Estamos divorciados. Tú tomaste tus decisiones, y yo estoy tomando las mías. Te pediría que respetes eso, por el bien de los niños. Sus palabras me dejaron sin argumentos. Colgué el teléfono sintiéndome tonta, avergonzada por mi reacción, pero también consciente de que tenía razón. Había llegado el momento de aceptar que nuestras vidas habían tomado caminos distintos. Mientras tanto, mi propia vida estaba marcada por la llegada de Inocencia, mi hija con Julián. Cuando la vi por primera vez, envuelta en una pequeña manta y con sus ojos brillantes y curiosos, supe que, sin importar las circunstancias de su concepción, ella era mi luz. Julián nunca quiso involucrarse, y aunque eso me dolió, aprendí a aceptar que debía criarla sola. Ver a Lucas, Emma e Inocencia juntos me llenaba de una felicidad que hacía más llevadera la soledad. Pero incluso en esos momentos de paz, a veces me encontraba preguntándome cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes. Si no hubiera cometido ese error, si no hubiera perdido lo que tenía con Tomás. Sin embargo, la vida seguía avanzando, y con el tiempo, aprendí a valorar las cosas que aún tenía. Mis hijos, mi trabajo y mi fuerza para seguir adelante. Aunque el capítulo con Tomás había llegado a su fin, sabía que aún quedaban muchos más capítulos por escribir. El día de la boda de Tomás y Anastasia llegó con una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Me enteré por Lucas, quien llegó emocionado a casa hablando de cómo su papá iba a casarse nuevamente. Aunque intenté mantener mi expresión serena, sentí una punzada en el corazón. No era celos lo que sentía, ni rabia, sino algo mucho más profundo. Era la certeza de que Tomás había encontrado con ella lo que conmigo ya era imposible: paz, amor y confianza. Recuerdo sentarme en mi habitación esa noche, mirando por la ventana, preguntándome en qué momento todo cambió. La verdad era que sabía la respuesta. Todo había cambiado cuando permití que mis miedos y mi pasado me llevaran por un camino que no tenía regreso. Julián había dejado una marca en mí que nunca supe cómo sanar, y en lugar de enfrentarla, dejé que se convirtiera en una sombra que controlaba mis decisiones. Mis sesiones con el terapeuta fueron una montaña rusa de emociones. Al principio, sentí que no tenía sentido revivir lo que ya sabía, que había traicionado a Tomás, que había destruido lo que construimos juntos, que había perdido al hombre que una vez me hizo sentir que todo era posible. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a desenterrar verdades que me habían pasado desapercibidas. Lo que hiciste, Natalia, no puede justificarse, me dijo el terapeuta en una sesión. Pero eso no significa que no puedas aprender de ello. Julián dejó una herida en ti, y aunque esa herida no justifica tus acciones, sí nos ayuda a entenderlas. Me aferré a esas palabras como un salvavidas. Entender no era justificar, pero era un primer paso para avanzar. Comencé a reflexionar sobre las decisiones que había tomado, sobre cómo había permitido que el miedo a perder y el deseo de sentirme deseada me llevaran a actuar de manera impulsiva y destructiva. Tomás había sido mi refugio,
mi compañero, el hombre que me dio todo, y yo había perdido eso por una búsqueda insensata de algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Ahora, mi vida era distinta. Criar a mis hijos sola era un desafío, pero también una oportunidad para demostrarme a mí misma que podía ser fuerte. Lucas y Emma eran mi ancla, y Inocencia, mi pequeña, era mi luz en los días más oscuros. Aunque Julián nunca quiso reconocerla como su hija, ella tenía mi amor y el de sus hermanos, y eso era suficiente para mí. A veces, mientras jugaba con los niños en el jardín, me encontraba pensando en Tomás. No en lo que habíamos perdido, sino en lo que él había encontrado. Anastasia parecía ser todo lo que yo no pude ser para él, constante, amorosa, confiable. Aunque dolía admitirlo, me alegraba que él hubiera encontrado la felicidad que merecía. Su nuevo matrimonio, su nuevo hijo, todo eso era prueba de que las personas podían sanar y comenzar de nuevo. Por mi parte, sabía que mi camino sería diferente. No esperaba que alguien volviera a amarme como lo hizo Tomás. Ese tipo de amor, profundo y genuino, no llega 2 veces en la vida. Pero también sabía que, aunque nunca pudiera recuperar lo que perdí, tenía la oportunidad de construir algo nuevo. Mi relación con mis hijos, mi trabajo, mi crecimiento personal, todo eso era mi forma de seguir adelante. La soledad era dura, pero también era un espacio para reflexionar. Aprendí a mirar hacia adentro, a aceptar mis errores y a perdonarme, aunque ese proceso era lento y doloroso. Había pagado el precio de mis decisiones, pero también había aprendido de ellas. Y mientras veía crecer a Lucas, Emma e Inocencia, sabía que, aunque mi vida no era perfecta, aún había motivos para seguir luchando. Tomás había cerrado su capítulo conmigo, y yo estaba aprendiendo a cerrar el mío con él. La vida seguía, y aunque los caminos que tomamos eran distintos, sabía que aún podíamos encontrar paz en ellos. Gracias por escuchar nuestra historia. Por favor, síguenos y dale un me gusta a nuestro video. Así podremos seguir produciendo contenidos de calidad, donde el infiel siempre paga.